Un cordial saludo. En el día de hoy hablaremos sobre la diversidad en Colombia. Para gustos hay colores. Hablaremos en específico sobre el grupo de los afrocolombianos. Mi equipo está conformado por María Castelar, Adriana Gil, Marco Maldonado, Edna Pedroso y Ángelis Castro. Comencemos. El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. Ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en Colombia. Hacia mediados del siglo pasado, la población negra se encontraba en su mayoría en las dos costas, en los departamentos del Pacífico Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en los de la costa atlántica en Bolívar, Atlántico, Magdalena. En el último medio siglo, un sector numeroso de la población negra se ha asentado en las principales ciudades del país. Según el Departamento Nacional de Estadística, en el censo de 2005, se autorreconocieron como afrocolombianos, negros, mulatos, raizales y palenqueros un total de 4.533.951 personas, que representaban el 10,6% de la población del país, que es de 42.888.592 personas. Las cifras de autorreconocimiento indican también un 72% de población negra. Se localizan las cabeceras municipales. Las ciudades con mayor población negra eran Cali, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Medellín, Tumaco, Quibdó, Turbo, Bogotá, Riohacha. Sin embargo, algunos expertos opinan que la población real afrocolombiana puede ser algo más del doble de esa cifra. Sus aportes en la vida nacional es destacable. La cumbia, uno de los ritmos nacionales, y el sancocho, el plato típico más extendido, habrían sido imposibles sin su participación. El nombre de Macondo, central en la creación de Gabriel García Márquez, tiene origen africano. Entre los aportes que la UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad está la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Norte, el espacio cultural de Palenque de San Basilio y el Carnaval de Barranquilla. Su historia se inicia con la esclavización de africanos traídos a Colombia por los españoles y los británicos en la primera década del siglo XVI. Hacia 1520 los africanos eran traídos de lugares como el Congo, Angola, Ghana, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, Senegal y Malí para reemplazar la población nativa que rápidamente disminuía. Su población creció exponencialmente con la trata transatlántica o comercio triangular. El proceso de manumisión, iniciado en 1851, solo benefició a sus esclavizadores, pero fue el inicio de un poblamiento y repoblamiento libre que hoy llega a representar el 90% de la población en el Pacífico colombiano. Otras regiones del país tienen porcentajes importantes como los 110.000 afrodescendientes en Bogotá. A finales del siglo XVI se inició la trata de esclavos africanos. Se le permitió en el territorio a la corona española para suplir la mano de obra indígena en claro declive demográfico. La esclavitud existía en África desde el principio de su historia y a nivel local, pero adquirió la dimensión en comercio internacional con la llegada de los europeos. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes zonales e intercambiaban mercancías por esclavos, en especial personas procedentes de la costa centro-occidental africana. Una generación completa de pobladores locales fue forzada a hacinarse en sitios oscuros y malsanos mientras llegaban los comerciantes. Después se les apiñaba en barcos de varias cubiertas durante un trayecto transoceánico en condiciones inhumanas. Una vez en tierra, las familias eran separadas sin ningún miramiento. Se procuraba que no quedaran dos o más individuos de una misma etnia, tribu o de la misma lengua en un mismo lugar, y se les prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes zonales
e intercambiaban mercancías por esclavos, en especial personas procedentes de la costa centro-occidental africana. Una generación completa de pobladores locales fue forzada a hacinarse en sitios oscuros y malsanos mientras llegaban los comerciantes. Después se les apiñaba en barcos de varias cubiertas durante un trayecto transoceánico en condiciones inhumanas. Una vez en tierra, las familias eran separadas sin ningún miramiento. Se procuraba que no quedaran dos o más individuos de una misma etnia, tribu o de la misma lengua en un mismo lugar, y se les prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales. Bueno, seguimos con la participación en la independencia de Colombia. Una vez firmadas las capitalizaciones de Zipaquirá, que desmovilizaron el levantamiento, José Antonio Galán inició una campaña por el Cauca, Magdalena y Antioquia, ocupando haciendas, liberando esclavos e instigando su rebeldía. Sofocada la rebelión comunera de algunos pueblos del sur de Nariño, Simón Bolívar firmó en Venezuela el decreto de guerra a muerte entre españoles y americanos, el 15 de diciembre de 1813. Poco tiempo después, para traer a esclavos y libertos, le ofreció la libertad si se sumaban al ejército patriota. Muchos hombres confiaron en esta promesa y se unieron a Bolívar. Bolívar se comprometió con Petión, pero no cumplió su promesa. Su traición se hizo visible en el Congreso de Cúcuta, donde Antonio Nariño hace conocer su propuesta de manumisión de los esclavos. Puede asegurarse que no hizo mayor esfuerzo para que el Congreso aboliera la esclavitud. Cambió la libertad absoluta prometida por la libertad de vientre. Los hijos de esclavos que nacieran a partir de 1821 alcanzarían la libertad después de cumplir 18 años y pagar los gastos de manutención. La demografía. En la década de 1970 hubo gran afluencia de afrocolombianos en las zonas urbanas en busca de mayores oportunidades económicas y sociales para sus hijos. Esto condujo a un aumento en el número de pobres urbanos en las áreas marginales de las grandes ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. La mayoría de los afrocolombianos viven actualmente en zonas urbanas. Durante el censo realizado en el 2018 se reportó que los afrocolombianos representan el 6,75% de la población según una proyección del DANE. La mayoría de la población afrodescendiente se concentra en las costas noroeste del Caribe y la costa del Pacífico, en departamentos como Chocó, cuya capital Quibdó es 95,3% afrocolombiana, en comparación con solo 2,3% mestizo o blanco. Un número considerable también se encuentra Cali, Cartagena y Barranquilla. Se considera que Colombia tiene la cuarta población afrodescendiente africana más grande del hemisferio occidental, después de Haití, Brasil y Estados Unidos. La cultura. El criollo palenquero. El criollo palenquero es una lengua criolla que se habla en el Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar. La lengua del Palenque es la única lengua criolla de base léxica española que ha sobrevivido en el Caribe. Por esta razón se le reconoce como una reliquia lingüística. La base de esta lengua está conformada por las diversas lenguas africanas habladas por los ancestros de los fundadores del Palenque de San Basilio. La lengua de los palenqueros ha sido estigmatizada durante mucho tiempo. Hasta hace pocos años en las escuelas se prohibía a los niños y niñas hablar en la lengua que habían aprendido en sus hogares. Se les consideraba como un español mal hablado. Sin embargo, hoy se lleva a cabo proyectos para que los niños y jóvenes palenqueros aprendan su lengua en la escuela al mismo tiempo que el español. Día de la Afrocolombianidad. De acuerdo con la Ley 725 del 2001, cada 21 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad, un homenaje a la abolición de la esclavitud en Colombia. Los derechos. Primero, tener un nombre propio o identidad personal y no ser llamados negros. Segundo, inclusión social y a la no descripción racial y étnica. Tercero, trabajo digno sin exclusión racial. Y cuarto, representación étnica en los espacios de participación ciudadana. Por último, me despido con la frase de Makota Baldina: no soy descendiente de esclavo, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Eso fue todo. Muchas gracias.